que la mayoría conoce es el objetivo general del área en la evaluación, destrezas de criterio de desempeño que tenemos que trabajar o con las que tenemos que trabajar según el currículum, los elementos de perfil de salida que contribuirán a nuestros chicos en la sociedad y finalmente los indicadores para la evaluación del criterio. Cada uno de estos, como bien lo dije, ya los conocemos. Y por lo tanto, en base a esto, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de estudiantes que tienen alguna dificultad. No le voy a llamar problema porque no es ningún problema. Es una dificultad que cada uno de estos estudiantes pueden llegar a tener en cuanto al área del lenguaje. Por ejemplo, el objetivo general del área es desempeñarse como un usuario competente de las culturas escritas o escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena. Como ustedes saben, dentro de nuestros campos educativos, psicológicamente a nuestros estudiantes nos los han proyectado en unos niveles de necesidades educativas, en donde tendremos el grado 1, el 2 y el 3, dependiendo de lo que cada chico tenga esta necesidad. La idea de adaptar el área curricular es que todos los chicos salgan o realicen o encuentren este objetivo. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos con nuestras adaptaciones curriculares es justamente cumplir con el objetivo, que el estudiante llegue a desempeñarse de una manera adecuada, de una manera en donde él se sienta adecuado, una manera adecuada donde él sea feliz en su realización como persona, en su realización como profesional y que no se sienta excluido porque tenga alguna dificultad en este proceso. El elemento de perfil de salida, ¿qué queremos nosotros sacar de nuestros estudiantes? ¿Qué queremos nosotros llegar con nuestros estudiantes? Nosotros queremos individuos comunicadores. Queremos que ellos aprendan a comunicarse de una manera social, de una manera aceptada en la sociedad, en donde, como dije, se sientan cómodos, en donde ellos aprendan a tener una sociedad activa con ellos, una sociedad que les comprenda y que no les juzgue y mucho menos les critique de ciertas dificultades. Más adelante nosotros iremos viendo cierto tipo de dificultades que, como les dije, de acuerdo al nivel, al 1, 2 o 3 que la psicología les ha ido proyectando, nosotros podremos ver que dichas dificultades pueden ser notorias o pueden ser simplemente desapercibidas. Vivimos al lado de personas con necesidades educativas especiales y sin embargo no nos hemos dado cuenta o el docente no se ha tomado ese pequeño detalle que a lo mejor le falta al estudiante. A lo mejor podemos decir que el estudiante no sabe comunicarse, no sabe hablar, no nos entiende en lo que le estamos diciendo. Esto es un problema, ¿sí? Porque el problema es del docente, es el docente el llamado a entender cuáles son las necesidades que tiene el estudiante, al entender de qué manera yo como docente le puedo motivar, yo como docente le puedo incentivar para que él pueda, bajo su necesidad y su grado de necesidad, él pueda llegar al objetivo que es desempeñarse como un ente social, como un ente comunicador, que pueda construir su identidad, que él se pueda sentir en un mundo tan grande y tan lleno de cosas, que él pueda sentirse útil en esa sociedad, en donde él se sienta comprendido en esa magnitud.
Bajo esto, entonces, nosotros tenemos el rol que tiene el docente. El docente no solamente está para enseñar. En nuestras adaptaciones curriculares, en nuestra área de lengua y literatura, nosotros debemos tomar en cuenta muchas cosas. Muchas. Por ejemplo, voy a empezar en la mitad, la planificación. Él debe ser un planificador en el desarrollo de las macrodestrezas. Nosotros sabemos que las macrodestrezas son las de leer, escribir y escuchar. Ahí radica en realidad la base de nuestro triunfo contra esas necesidades, nuestra lucha, el saber entender un estudiante que, por ejemplo, en la lectura se le dificulte leer, se le dificulte pronunciar las palabras al leer. Y muchos diremos, ¿y qué hago yo para que el chico aprenda a leer? Muchas personas dicen que con la práctica se aprende a leer. No voy a quitar eso. Hay a muchas personas que les funcionó esa metodología, esa estrategia, esa técnica, como ustedes le quieran llamar, en que la práctica le va haciendo un poco metodológico, le va haciendo sistemático. Él va aprendiendo a pronunciar palabra, pero viene un problema. Él leerá, pero no comprende. Ahí viene el trabajo de mediador, en un diálogo, en una reflexión. El estudiante que tiene problemas de lectura, compañeros, no solamente necesita sentarse a leer 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Es más, si nosotros tomamos la práctica de la lectura repetitiva, el estudiante lo va a ver como un castigo. No sé si ustedes recuerden en la época en la que fuimos estudiantes, en las que fuimos niños, muy pocos tuvimos la suerte de que papá o mamá se sentaran a leer un cuento con nosotros, en donde la mamá lograba llegar hacia nosotros haciendo voces, haciendo mímica, poniendo una expresión a cada palabra. Y cuando tuvimos esa suerte, nos interesó, nos llamó totalmente el interés de volver a leer lo que mamá nos había leído, a volver a mirar los dibujos que, no sé, tal vez papá se puso a dibujar. No todos tuvieron esa suerte. Y al contrario, la lectura fue tomada como una parte de castigo. Si te portas mal, te vas a leer, te sientas 10 minutos, 15 minutos, como dijo la maestra, y tienes que leer. Entonces, ¿el chico qué hacía? Asociaba lectura ¿con qué? Con castigo. Entonces, se perdió en ese camino el hábito de leer. Entonces, esa es una necesidad, por ejemplo, grado 1, en donde el estudiante lo único que le falta es la motivación adecuada para leer. Sin embargo, el estudiante que no pronuncia palabra, el estudiante que por alguna razón no quiere leer, no le apetece, no tiene el interés y aparte de eso, no reconoce sílabas, no reconoce lo que está leyendo y no llega a comprender, ese estudiante ya viene a ser de grado 2, en donde ya necesitamos de un profesional que nos diga y nos direccione y nos permita entender al estudiante cuál es el problema psicológico que tiene en su cabecita para poder leer, para poder reconocer esas palabras. Pero ¿cómo el docente se va a dar cuenta de esto? Cuando hace su papel de mediador, cuando en el momento en el que estamos leyendo, en el plan lector que tiene, por ejemplo, el gobierno, y le decimos a ver, Carlitos, vamos a leer el cuento de los 3 cerditos y quiero que no lo leas,
quiero que de acuerdo a lo que mires en los dibujitos, tú vayas construyendo esa lectura. Entonces, ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta si el chico, en primer lugar, me entendió lo que estoy diciendo, leyó. Y ahí viene otro tipo de adaptación también que lo iremos viendo más adelante. El profesor es guía, relaciona, orienta el aprendizaje. No es cuestión de leer simple y llanamente porque en segundo de básica me dicen que tengo que leer cuentos. Yo voy a leer cuentos. Tengo que buscar, tengo que relacionar lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les atrae. Tengo que relacionar y tengo que guiar lo que los estudiantes de segundo año de básica requieren y les gusta. Tengo que relacionar el tipo de aprendizaje que hasta el momento tienen en cuanto a su manera cognitiva de aprender. No le puedo leer la misma lectura a un niño de segundo de básica que a un joven de tercero de bachillerato. A no ser, como ya les habíamos explicado, las necesidades de acuerdo a sus grados. En el grado 3, cuando su mente no se ha desarrollado de la misma manera que el resto de los chicos, entonces hablamos de un grado 3. Expongo. Si tengo en clase un chico que todo el tiempo está haciendo uso de un diálogo apropiado a un niño, está en primero de bachillerato, y este chico todo el tiempo en su diálogo, él habla sobre cuentos infantiles, se cree todavía el tema de las Navidades y Papá Noel y cosas por el estilo, estamos hablando de un grado 3. Pero para eso el docente, el rol del docente tiene que estar muy predispuesto a ser un mediador. En el diálogo uno se va a dar cuenta de la forma en cómo el estudiante piensa, cómo se expresa, cómo reflexiona, qué es lo que quiere, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer con este estudiante. Y vienen las llamadas DIACs, en donde usted ahí tiene un sinnúmero de cosas. Si le presta atención, si no le presta atención, si pelea mucho con los compañeritos, si el diálogo no es el adecuado para el año que lleva. Y usted como docente es el llamado a tomar en cuenta, abrir bien los ojos y mirar qué es lo que tiene a su alrededor. Sí, entonces, cuando hablamos de las macrodestrezas, de leer, escribir y escuchar, como le acabo de decir, nosotros ahorita yo me he centrado en la destreza, en la macrodestreza de leer, entonces debemos empezar por saber si les estamos motivando, si las lecturas les están interesando a los muchachos, si yo como docente he escogido una lectura de interés para este año escolar. Es verdad que dentro del ministerio ya nos mandan un plan lector, pero entonces lo que nosotros tenemos, recuerde también que el currículum nacional es flexible y dentro de los títulos nosotros podemos adherir 1 o 2 títulos más de obras que les pueden llamar a los estudiantes. Yo les voy a hacer partícipe de una experiencia personal que cuando en un año escolar, cuando fui tutora de primero de bachillerato, habían estudiantes que nos decían que no cogían los textos del gobierno para estudiar, mucho menos, que nunca les ojeaban, que nunca les llamaba la atención, pero para nada, para nada. Y esto puede ser un problema para los docentes porque es verdad, a veces el estudiante llega y lo único que hace es cargar el peso de los textos de la mochila y nada más. Pues bien, yo adapté mi hora clase tomando en cuenta que no era de lenguaje sino de sociales y les hacía leer no el texto, sino que escogí un libro
que aparentemente era para niños pequeños, como era el del Principito. En él les hacía analizar cómo el Principito quería ser niño y que él no quería llegar nunca más a pensar en ser adulto. Y entonces le preguntaba por qué, y los chicos se sentían identificados y todos querían hablar del Principito. Entonces fue una táctica. Les decía, bueno, vamos a hablar del Principito, pero primero déjenme dar la clase, leamos y entendamos nuestros textos, y depende de ahí, si nos sobra los últimos 10 minutos de clase, hablamos del Principito. Y eso se convirtió en una emoción enorme para los chicos. Hasta cuando terminamos de leer el Principito, ellos eran emocionadísimos. Y cuando se terminó el año escolar, porque les alargué el tiempo, cuando se terminó el año escolar, ellos me decían, ¿y el año que viene qué libro vamos a leer, licenciada? En ese punto y en ese momento, yo me vi realmente gratificada, porque ya no era yo la que ponía el tema del libro, eran ellos los que me pedían, ¿qué libro vamos a leer ahora? Y buscaron. Entonces yo pienso que sí podemos motivarle. Este es un ejemplo nada más. No les estoy diciendo que esta metodología sea la única metodología. No les estoy diciendo que esta sea la estrategia mágica para que el estudiante aprenda a leer. No les estoy diciendo que con la motivación el estudiante vaya a poder comer libros, pero sí podemos llamar la atención e interesarles. Y si esta no nos da resultado, hay otras, miles de estrategias. Y si no hay, nosotros somos los inventores de una nueva estrategia, de hacer que el estudiante se sienta más capacitado, más llamado a leer, más concientizado a querer leer. La adaptación curricular debe motivar la lectura, como les acabo de decir, creando una necesidad, despertando la curiosidad del estudiante, el interés del mismo, que ame leer, que no sea un castigo, que no sea una obligación. Y esto les ayudará a la creatividad, que aquí viene el problema de escritura, de la macrodestreza de escritura. Tenemos un sinnúmero de problemas, ortografía, confunden letras, no cogen un dictado rápido, y aquí me preguntarán, ¿y cuál es la estrategia mágica para que el estudiante mejore la caligrafía, para que el estudiante mejore la ortografía? Siento decirles que no hay una estrategia mágica, no existe aún un tratamiento específico y efectivo que me diga que la dislexia se cura. Tal vez estoy rompiendo muchos parámetros, tal vez estoy exterminando mucho trabajo del docente, pero lo que sí quiero que quede claro es que lo que podemos hacer es trabajar con ellos bajo lo que se dice aquí, la motivación de la lectura. En la lectura, nosotros podemos ir encaminados a poder solucionar algunas de las necesidades. Podemos plasmar un porqué a tantas curiosidades que nacen en los chicos, en los niños de educación general básica hasta más o menos un cuarto, quinto grado. El estudiante, el alumno quiere conocer de la noche a la mañana. Para ellos es tan mágico que la maestra le pinte el cuento así tan hermoso y que todos tengan un final feliz.
En estos niños, como digo, es tan impresionante la capacidad de crear que si usted le cuenta una historia con un final triste, ellos inmediatamente le van a cambiar a un final feliz. Ellos son creativos natos. A ellos no les gusta un final que no esté acorde a la felicidad. Entonces, cuando ellos escriben, ellos van a escribir lo que sienten, lo que en su adentro conocieron, sentimientos, amor, y usted me dirá, es decir, que los problemas de lenguaje son motivacionales. En la gran mayoría, yo pienso sinceramente que sí. Que el niño aprende a hablar, por ejemplo, en los primeros años de vida frente a su madre, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos. Y ahí empieza también a escuchar la tercera macrodestreza. Aprende a escuchar y ellos son como una esponja. Entonces, volviendo a las necesidades que los estudiantes tienen en el momento de escribir, como le había dicho. La falta de ortografía, sinceramente, se debe al desinterés que tienen los chicos por leer, como les había dicho, en cuanto al grado 1, ¿sí? Entonces, cuando motivamos la lectura, lograremos una mejor ortografía. Y ahí viene el llamado del mediador, es decir, del docente, en donde dialoga con el estudiante, volvemos a mirar la ficha anterior, en donde dialoga con el estudiante, lee con el estudiante, le hace leer al estudiante su creación, le hace leer su cuento. Usted tiene que ayudarse para que él lea lo que escribe. Cuando él lee lo que escribe, él va a entender lo que escribió en primer lugar y se va a ir dando cuenta los errores que va cometiendo, que pueden ser en ortografía, que pueden ser en redacción, que pueden ser en concatenar lo que realmente quiere decir. Entonces, cuando usted se sienta con su estudiante y le dice, a ver, vamos a revisar tu cuento, y en tu cuento yo quiero que pongas mucha atención lo que me vas a decir, porque al final vamos a hacer una reflexión de lo que en este momento me estás contando. Sé y entiendo que es mucho trabajo, es muchísimo, sobre todo en la parte del gobierno. Nosotros manejamos un número bastante alto de estudiantes, pero podemos hacerlo, deberíamos hacerlo. No voy a decir que solamente lo tiene que hacer la básica, porque en la básica aprenden a leer, a escribir. No. Este trabajo lo tenemos que realizar de una manera conjunta, adecuando espacios, adecuando tiempos, dándoles a todos el interés, el tiempo, hacer que ellos se sientan que yo me intereso en lo que él escribió. Y entonces puedo ir corrigiendo. Y es la técnica, no digo única ni adecuada, vuelvo a repetir, pero sí es una de las que nos puede servir. Que ellos escriban, que lean en altavoz para ellos en primer lugar, para que revisen lo que han escrito, para que se den cuenta si han escrito lo que necesitaban de esa lectura, para que ellos escriban sus curiosidades, preguntas que pudieron haber salido durante la escritura. A ver, ¿qué les interesa leer después o conocer después? Amar lo que escriben. A muchos chicos yo les escucho que dicen, es que yo no sé escribir.
Alguna vez con los compañeros del área de lengua hicimos un concurso de poemas y los chicos tenían vergüenza de leer lo que ellos habían escrito. Eso es lo que debemos mitigar, en donde está la base de cualquier necesidad educativa. Es que ellos empiecen a amar y a sentirse seguros de lo que ellos hacen. Estamos en lenguaje, pero mucho pasa eso en el área artística. Cuando le decimos cante, y no es cierto que hasta a nosotros nos sale eso de yo canto feo, a mí no me gusta cantar, o lo que yo dibujé está feo. Lo mismo pasa en el área del lenguaje. Lo que escribió no le gusta o le parece que está feo, que no tiene, cuando hacemos poemas, no tiene rima. Es que no rima, dicen. Es que está feo. Y en ese tipo de escrituras nosotros podemos llegar a conocer mucho más a nuestros estudiantes. Entonces, hay que motivar en la lectura y hacerles que lean lo que escriben. Cuando ellos sienten el afecto para hacerlo, ellos van a querer que usted escuche todo lo que escribió. Cuando usted no le juzgue, no le critique, sino que en realidad sea su guía, que relacione todo lo que a él le interesa, entonces usted va a lograr que el estudiante se acerque a usted y le diga, ¿me puede revisar las faltas de ortografía? No le vaya a decir, por favor, uy, los ojos me duelen. Porque eso los chicos, aunque usted no lo crea, eso le desmotiva muchísimo. Le da vergüenza. Dice, no, es que yo tengo muchísimas faltas de ortografía y la licenciada me va a hablar. Entonces, estamos nosotros desmotivando a la creación del estudiante. Estamos desmotivándole y convirtiéndole en una necesidad educativa grado 1. Entonces, las necesidades del área del lenguaje no son todas de grado 1, pero sí la mayoría de grado 1 son motivacionales. El grado 2, como le había dicho, son un tema ya un poco más complejo, no sé, tiene algún problema de distracción, tiene inteligencia límite y cosas así. Entonces el estudiante va a tener que realizar actividades de acuerdo y acorde a su necesidad, que ya vamos a verlo más adelante. Y en el grado 3, igual que lo veremos más adelante, son estudiantes que su capacidad neuronal todavía no ha desarrollado en su máximo esplendor. Para todo esto ya necesitamos la ayuda de un psicólogo que primero nos diga cuál es el nivel que el estudiante tiene y a partir de ahí nosotros poder ir trabajando poco a poco en el desarrollo de cada una de estas necesidades. Les había dicho de la ortografía, de que confunden letras. Bueno, cada una tiene su nombre y ustedes habrán escuchado de ellas. La más, se puede decir que la más conocida es la dislexia, cuando confunden letras, pero como vuelvo y repito, no son las únicas. Entonces nosotros tenemos que ir ayudando y viendo cuál es la necesidad que el estudiante requiere que sea subsanada y ojo, no digo que esta necesidad va a desaparecer, pero sí podemos ayudarle al estudiante para que él aprenda en su diario vivir a tratar con ella e intentar que no sea un límite para que él se desarrolle en una sociedad. ¿Qué debemos adaptar? En primer lugar, nosotros tenemos dentro de nuestras macro destrezas, ¿sí? De leer, escribir y escuchar. En nuestros bloques curriculares tenemos la lengua y cultura, la expresión oral, los recursos literarios, la comunicación oral, la lectura y comprensión. Entonces, cuando nosotros tenemos estudiantes que, por ejemplo,
Hablemos del grado 1, en donde le falla la ortografía y le falla la expresión oral, por ejemplo. Nosotros en lengua y cultura, por ejemplo, debemos hablar sobre, debemos tratar en nuestras adaptaciones curriculares temas de interés, porque ya hemos dicho que el interés y la motivación le va a ayudar al estudiante a que salte ese límite que tiene y se atreva a algo más. Dentro de lo que es el área cultural, debemos buscar cosas que él pueda crear, pueda escribir un cuento, pueda dibujar, lo que en vez de escribir va a dibujar el cuento, ¿sí? Y en la expresión oral tenemos también problemas de los estudiantes o estudiantes que suelen, primero, tienen timidez, como les había dicho, en el momento en el que ellos van a leer sus cuentos, sus creaciones. Lo primero, no, es que mi cuento está feo, es que no es lo que me pidió, es que no quiere. No debemos obligarlo, ¿sí? No hay que obligar al estudiante. El estudiante que no quiere leer, el estudiante que no quiere dar a conocer, no quiere hablar de su texto, nosotros no debemos obligarlo. Debemos esperar, debemos ser pacientes. Debemos esperar que él se sienta animado y que diga, listen, yo quiero leer mi cuento. Entonces, cuando él se suelte en ese sentido, usted tiene que ser muy cauto con sus palabras. Tiene que ser bastante reflexivo en el criterio que le va a dar de su cuento. No le puede decir, es que en realidad está mal, porque redundas, porque repites a cada rato estas palabras. No, tiene que darle opciones, tiene que decirle, tiene que hacerle sentir que lo que él escribió y en ese momento le está leyendo es interesante, que sí, tiene errores y que esos errores hay que corregirlos, pero no podemos decirle, está mal, eso no vale o eso no sirve. Esperemos que en la actualidad eso ya no suceda, pero todavía hay en instituciones educativas que todavía el docente tiene ese tipo de criterio de los estudiantes. O tampoco le puedes decir, eso esperaba yo de ti, ¿qué podía esperar? No, no le puede decir eso. Tiene que incentivarle, tiene que corregirle, pero tiene que corregirle de una manera que el estudiante no se sienta minimizado, que no se sienta humillado. Entonces lograremos que el estudiante empiece a tener confianza en sí mismo y confianza en quien le rodea, para que él pueda expresar lo que él quiere, para que él se pueda sentir muy seguro de que lo que yo hice es una verdadera obra de arte mía. ¿Sí? Esto generalmente en los primeros niveles, casi digamos que sí se ocupa. Vamos a maximizar lo que él hizo. Es hermoso, es maravilloso, te faltaba solamente esto. Pero claro, primero le dijeron que estaba hermoso y maravilloso. Sin embargo, cuando ya subimos a grados superiores, los estudiantes o los estudiantes en sí, entre ellos, se escuchan y dicen, ay, eso está feo. O, ¿cómo has escrito? Entre ellos se prestan las cosas y dicen, ay, yo no quiero hacer, presta, yo copio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir corrigiendo, pero de una manera asertiva. Jamás hacerles entender o darles por lo menos la idea de que lo que ellos han hecho está mal. Entonces, cuando vamos a ver los recursos literarios, lo que les había dicho anteriormente, nuestro currículum es bastante flexible. Entonces, aparte de todo lo que el gobierno nos exige, podemos ver libros
que o estén relacionados a lo que el gobierno nos ha dado una idea, o que estén para la edad de los muchachos en una línea acertada más o menos, porque vuelvo a repetir, puede que lo que esté acertado para mí no sea acertado para ellos. Entonces, debemos irnos fijando. Mi consejo para mí, mi consejo en el área del lenguaje es que el plan lector no se debería hacer a principios de año. Al principio de año nosotros estamos conociendo a nuestros estudiantes. No siempre manejamos el mismo grupo. No todos los estudiantes tienen el mismo interés, no todos los estudiantes tienen las mismas necesidades educativas, no todos los estudiantes les va a interesar el Principito. Entonces, en los recursos literarios nosotros debemos buscar obras que pueden ser que no tengan el nivel académico de primero de bachillerato o de tercero de bachillerato, pero sin embargo tratan temas que a los estudiantes les pueden llamar la atención. No puedo exponerles en el sentido de que van a leer Cervantes porque así me dice el gobierno y punto, y usted tiene que hacerlo. No, yo no puedo llegar con una idea así. Yo tengo que llegar a la idea de que el libro de Cervantes me va a servir a mí como lector, y le voy a decir por qué me va a servir a mí, y que puede ser que a él le sirva, y que puede ser que a él le llame la atención, pero no le puedo decir, está obligado usted a leer. Lo que podemos hacer es dentro del aula, a chicos, no a todos les interesa, pero hay algunos que sí les interesa, y a los que les interesa podemos decir, dígame qué le pareció a usted, dígame qué le pareció a usted la lectura de Cervantes. Entonces, al que sí le interesó, al que sí le llamó la atención, él va a leer y él me va a decir lo que a él le pareció. Y tal vez con el, ¿qué le puedo decir? Con la gracia que ellos cuentan, con sus palabras. Puede ser que al otro muchacho que está escuchando, que dijo, uy, ese libro más feo, aburrido, puede ser que con la idea que el otro que sí leyó y que le está dando, le llame la atención y le diga, bueno, la próxima semana podemos volver a hablar del tema y podemos encontrar otro sitio. También podemos hacer que ellos expresen de manera oral, de manera escrita, lo que a ellos les parece tal o cual libro. Entonces ahí estamos adaptando los recursos literarios para determinado año, en donde, vuelvo a repetir, para mí, para mi modo de ver, esto se debería tratar hasta el segundo quimestre, cuando conocemos los intereses de nuestros estudiantes, cuando conocemos lo que a ellos les gusta. La lectura y la comprensión. En la lectura, como les había dicho, todo es comprender lo que estamos leyendo. En el grado 1 es la desmotivación, en el grado 2 y en el grado 3 ya tiene que ver bastante un tema más patológico. Sin embargo, hasta en un grado 2 nosotros podemos trabajar la lectura comprensiva cuando les decimos que dibujen lo que ellos entienden, que expresen de manera oral, ahí viene la comunicación oral, que ellos digan lo que sintieron, respetando obviamente su punto de vista, porque no todos vamos a comprender de la misma manera. El docente se va a dar cuenta claramente si el tema se comprendió o no, de acuerdo a lo que expresen o de acuerdo a lo que dibujen. Si no lo hacen,
Si se quedan mirándose entre ellos, es que no lo comprendieron y leyeron por leer. Desmotivación, grado 1. Luego hay que ver también la ficha psicológica para saber si el estudiante tiene o no tiene una problemática, una necesidad un poco más a fondo en donde les podamos nosotros guiar, en donde nosotros les podamos ayudar. Hay estudiantes que tartamudean mucho al leer o al expresarse. Puede ser un problema de timidez, puede ser un problema psicológico de timidez. Ese es un grado 2, en donde el docente, por ejemplo, no tiene que obligar al estudiante a que haga lo que él le está dando a entender, o sea, a la actividad que el docente quiere que haga. Entonces, para ello, el docente tiene que estar, como le he dicho, muy atento a este tipo de cosas. En el grado 3 y 2, en ocasiones, es visible la necesidad. Eso significa que, por ejemplo, el estudiante puede tartamudear, el estudiante no se expresa, no coordina lo que quiere decir, no sabe cómo hacerse entender, y por lo tanto esa parte, por ejemplo, es muy fácil de darse cuenta. En el grado 3, el estudiante tiene un grado de timidez, estamos hablando en ese ejemplo, luego hay muchísimos que ustedes pueden ir mirando. El grado de timidez en donde el estudiante realmente no habla, no escribe y tal vez solo escucha. Ese es un grado 3, en donde el estudiante no se expresa, no se comunica. Y entonces usted dirá, ¿y entonces ahí qué hago? Entonces usted ahí tiene que tratar de acercarse al estudiante, tiene que tratar de ganarse la confianza del estudiante para que con palabras cortas usted pueda llegar también a entender lo que él quiere. Generalmente, no siempre, pero generalmente los estudiantes con este tipo de necesidad, grado 3, que no habla, que tiene el grado de timidez muy fuerte, que no escribe, es un buen lector, porque la lectura es solitaria y entonces es un buen lector. Lo que le dificulta a él es la comunicación oral, la comunicación escrita. Sin embargo, la parte de leer, él la tiene bastante, se puede decir, bastante desarrollada. No es una ley general, no es algo que se dé en todos los problemas, pero sí es algo que se ha ido viendo y que se ha ido demostrando que puede darse. Que el que es tímido es un buen lector, pero también puede pasar lo contrario, que no lea y que también sea tímido, y que también es tímido porque no sabe expresarse o porque no logra comunicarse. Para ello, entonces, el docente, en primer lugar, debe tener bastante cuidado con lo que está hablando, debe tener bastante cuidado en cómo se expresa para con el estudiante, debe tener un vocabulario fácil de entender, debe tener un vocabulario delicado para él, que se sienta comprendido, que se sienta eh, eh, que se sienta admitido en la sociedad, que se sienta acorde a lo que él quiere. Cuando logramos eso, el estudiante, a pesar de que tenga su grado 3 y que nunca se haya comunicado durante sus años educativos, que nunca haya escrito más que lo único que le copie de la pizarra, copie del libro, y que solo haya escrito eso y que nunca haya creado algo, cuando usted logra en realidad llegar a este tipo de estudiante que tiene este grado tan alto de dificultad, él escribirá pequeñas frases, él escribirá pequeñas oraciones,
en donde él en esas oraciones le hará sentir lo que él está sintiendo. Ejemplo, estudiantes con grado 3 que se les ha obligado a escribir, a crear, me refiero, el estudiante no le va a escribir y en cambio si le dice copie de la pizarra, él copiará. Y ahí vendrá también otro tipo de problemas como si mira bien, si escucha bien, en un dictado, por ejemplo, si escucha bien, en una copia de la pizarra, si mira bien, en una copia del texto, si sabe conectar las palabras bien, entonces usted tiene francamente que tener un pensamiento abierto, un pensamiento en el que usted no crea que va a solucionar de la noche a la mañana el problema, ni que tampoco ustedes, ¿por qué yo lo tengo que solucionar? Usted debe tener un pensamiento abierto en el sentido de que yo puedo ayudar a ese chico leyendo con él, escribiendo con él, hablando con él, aunque al principio, las primeras conversaciones, usted sea una máquina de palabras y el estudiante sea un monosílabo, solo sí, no, no sé, y así usted se convierta y se vaya ganando la confianza del estudiante. Poco se ha hablado de esto, por eso le dije que voy a romper aquí un montón de parámetros, un montón de cosas que dicen, un montón de esquemas que se ha creado, en donde le dan técnicas como que si fuesen mágicas, en que si usted le da un vaso de agua cada 3 minutos, mientras que el niño haga copias de mañana, tarde y noche, la caligrafía se le va a arreglar. Eso es caduco. No le digo que no haya tenido su validez. Puede ser que usted mismo haya aprendido la ortografía repitiendo. A mí me castigaban de esa manera. Yo en la universidad tenía una ortografía casi perfecta, ya me molé, pero porque en el colegio, hasta el colegio, cada palabra mal escrita, me decía mi profesora de gramática en ese entonces, hay que repetirla 50 veces. Todas las palabras que estén con faltas de ortografía o mal escritas, usted tiene que repetirlas hasta 50 veces. Me dolía la mano al terminar mi hora clase, me dolía la mano al terminar mis deberes, porque sí, la repetición se hizo, pero se hizo metódica. El comportamiento fue sistemático. Hoy algunas palabras todavía me cuestan. No sé si es alguna situación traumática, pero lo único que hacemos con nuestros estudiantes cuando les mandamos a repetir es que el estudiante tome odio a nuestra materia, que no quiera leer un libro en la vida, que no quiera escribir nunca o que se sienta inútil porque dicen, no es que yo no sé escribir, es que yo tengo una ortografía de miedo y que me van a criticar y no, qué vergüenza. Y no sé si usted se ha dado cuenta cuando hacemos trabajos grupales, nadie quiere escribir en primer lugar. Usted le dice, tome el papelote, tome los marcadores y todo el mundo se queda viendo. Y todo el mundo dice, no quiero escribir. Ahora, cuando le toca exponer es otro problema, la comunicación oral. Nadie quiere hablar. Nadie quiere ser el que exprese lo que pusieron, lo que en algún momento ya lograron, que alguien escriba. Nadie quiere pasar al frente y decir, a ver, yo voy a decir esto, yo voy a aclarar. Nadie. Todo el mundo es no. Le ven a alguien que medio hable un poquito más que lo del resto del grupo y dicen, usted expone. Usted tiene que hacerlo. ¿Por qué tiene que sentirse obligada esa persona? Debería ser, a ver, yo escribo, yo quiero exponer, si todos estamos hablando de lo mismo, si todos sabemos un poquito el tema, ya debemos nosotros querer
comunicarnos, queremos dar la comunicación que yo sé, lo poco o mucho que yo sé, pero conversarlo, hablarlo. Entonces, la adaptación curricular tiene que estar en la materia, tiene que estar en las expresiones y las comunicaciones tanto orales como escritas y tiene que estar en la lectura comprensiva. No es leer, por favor. Y cuando vayamos a mirar los textos que vamos a leer, por favor, tomar en cuenta el nivel en el que se está trabajando, el interés, lo que les puede llamar la atención a nuestros chicos. Y eso nosotros lo llamamos también como una adaptación flexible, porque puede ser que a mí me parezca que el Principito les gustó, pero resulta que al otro grupo ya no le gustó. Resulta que al otro grupo le llamó más el libro de La Tierra a la Luna, que también fue una barbaridad porque fue escrito fuera de tiempo y en donde había muchos sueños. Hagamos que ellos crean que en realidad se les está llamando, que ellos sientan que se les está llamando para ser parte del sistema educativo con necesidades o sin necesidades. No le pongamos al estudiante porque tiene necesidades educativas especiales, bueno, ya no lee, no escribe nada, no importa, tiene 7. No, ese no es el trabajo, esa no es la adaptación. La adaptación es, a ver, este chico, tomemos en cuenta que en nuestras clases no tenemos muchos estudiantes con necesidades, por suerte. Claro que hay un número bastante fuerte en el Ecuador de necesidades educativas especiales, pero en nuestras aulas nos llegan 2, nos llegan 3, exagerado nos llegarán 4, más de eso no nos llegan. Entonces sí me puedo sentar con cada uno de ellos y mirar, me voy a interesar por saber cuál es la necesidad que tiene. Ah, ok, al chico tiene necesidad en la escritura, le voy a ayudar. ¿Cómo? Cuéntame qué has hecho, pero escribe y luego leemos lo que tú has escrito. No, le dicen, es que yo no quiero escribir, escribe lo que tú quieras. Si es una línea, si es 2 líneas, no le pongamos límite. Escribe lo que tú creas. Me fui al parque, perfecto, ya escribió. Me fui al parque. Ahora la comunicación oral. ¿Qué hiciste en el parque? ¿Con quién te fuiste al parque? ¿Por qué te fuiste al parque? Y ellos van a ir expresando. Ah, es que me gusta. Con mi mamá. Y así, pero ir modificando las adaptaciones curriculares que no son solamente, a ver, si tiene dislexia, lo que tenemos que hacer es una copia al día. Eso es lo que les manda. Pero no es así. A ver, tiene dislexia, vamos a hacer un dictado, pero no un dictado, siéntate y yo te voy a dictar. No. El estudiante solamente va a hacerlo metódico, sistemático, no le va a gustar. Pero si usted se sienta y le dice, juguemos páreme la mano, no sé si ustedes se acuerden de ese juego, juguemos páreme la mano, juguemos a el rey dice, cambiando las formas, el rey dice escribe y le va a ayudar. El rey dice lee, le va a ayudar. Buscar juegos. A los chicos les gusta más jugar. Eso en cuanto a escuela. En cuanto a los chicos más grandes, también hay juegos. Hay juegos electrónicos. La tecnología hoy nos ayuda muchísimo, en donde podemos jugar un solitario, en donde podemos jugar un sudoku de palabras, un crucigrama, una sopa de letras. Podemos hacer 1000 cosas y podemos irles ayudando a que poco a poco ellos vayan entendiendo lo que se necesita ir adaptando como docentes y a ellos como estudiantes.
pero sobre todo nosotros debemos cambiar ese pensamiento, debemos ser bastante más flexibles, bastante más abiertos de mente y no entender que las necesidades educativas especiales en educación específicamente en nuestro diario vivir sean un problema para el docente o sea el estudiante el que no sirve. No es así. Adaptaciones en el área del lenguaje, dice, ¿a qué? ¿Para qué? Nosotros debemos adaptar el currículum ordinario, como ya les había dicho, va a ir adaptando desde los objetivos. El objetivo principal, usted lo va a tomar tal cual está, pero lo va a adaptar a la necesidad que tiene. Si el estudiante no sabe expresarse, por ejemplo, su perfil de salida, que era el de un comunicador nato y experto, usted va a cambiar a sacar un comunicador. Lo que queremos es que se comunique. No importa si es experto o no es experto, si es un comunicador nato o no. Lo que nos interesa es que se comunique. Lo que nos interesa en nuestro objetivo no es la destreza de que averigüe, indague, que sea, no, lo que nos interesa es que sea una persona comunicativa. Lo que nos interesa es que sea una persona creadora, una persona segura, una persona que se adapte a una sociedad. Eso es lo que nos interesa. Para eso debemos cambiar el currículum y poner la adaptación que el estudiante necesite. No es necesario hacer una adaptación para cada estudiante. Como le dije, podemos tener 3, 4, exageremos que tenga 10 necesidades educativas diferentes, uno que no sepa leer, otro que no sepa escribir, otro que no sepa escuchar, otro que tenga, no sé, pueden haber miles. No hace falta que usted tenga un currículum para cada persona. Cuando dimos la capacitación de las adaptaciones curriculares, nosotros al final tenemos un espacio en donde podemos la adaptación. Es decir, ahí sí podemos poner la adaptación que para leer el estudiante tiene dificultades para leer, por lo tanto el estudiante al principio del año escuchará lecturas de otros compañeros. Es decir, le estamos preparando para que finalmente él, si no aprende a leer, por lo menos escuche y comprenda la lectura. Si no sabe escuchar, no es que no sabe, perdón, tiene problemas para escuchar, no sé, tiene problemas auditivos, utiliza un auricular o definitivamente no escucha, usted tiene que poner que se trabajarán con pictogramas para la explicación de los temas a tratar. Entonces usted dibuja y obviamente el chico no le va a escuchar lo que usted está diciendo, pero va a ver sus dibujos. Va a haber dibujos suyos de los compañeros, en donde, ¿se acuerda que le dije, escribe o dibuja lo que entiendas del cuento? Entonces, el compañero le va a decir en base a dibujos a lo que se refiere el cuento. Entonces, si el estudiante tiene problemas de audición, mediante los gráficos, él va a aprender por gráficos. Si tiene problemas de escritura, el estudiante, dependiendo del problema que sea, por ejemplo, de ortografía, usted podrá trabajar, como le dije, con juegos creativos, con actividades fuera del aula, programas visuales en donde le ayuden a mejorar su ortografía o su caligrafía. Recuerde que la repetición no es la adecuada. Puede servirle durante un tiempo, puede servirle durante 1 y exagerada 2 semanas. Luego el estudiante se aburre, le deja de interesar, se desmotiva, ya no quiere leer, ya no quiere hacer nada. Entonces hay que ir jugando muchísimo con el interés del estudiante.
la diversidad individual. La diversidad individual, como lo dice, es la necesidad que existe de conocer el interés del estudiante. ¿Qué le interesa? Y usted dirá, pero si tengo 35, tengo 40 estudiantes en el aula. ¿Sí? Son bastantes. Pero las necesidades y los intereses de acuerdo al grupo son un poquito generales. Usted le mira y dice, bueno, les gusta películas de terror, misterio, policíacas, cosas así. Entonces, en la diversidad individual vamos viendo que ellos son únicos, pero que pertenecen a una generalidad. Entonces podemos ir buscando en ese aspecto, al nivel y a la dificultad. Primero debemos saber el nivel de educación en el que trabajamos, debemos conocerlos muy bien. Los niños de primero, de segundo, de sexto de básica, de octavo, de décimo, de tercero de bachillerato. Si trabajamos incluso en la universidad, en universidades, pues ya debemos ir conociéndonos mucho más el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo, a qué tipo de nivel me estoy dirigiendo. Y conocer, cómo no, la dificultad. Aquí el trabajo del docente tiene que estar bastante relacionado con el DC, en donde la señorita, el señor psicólogo, me va a decir cuál es el grado de necesidad que tiene mi estudiante. ¿Y en qué? En razonamiento, en escuchar, en visualizar, en leer, en hablar, en todo eso. Es el departamento del DC el que me va a ayudar a saber el grado del nivel de necesidad que tiene el estudiante, porque como ya dije, usted tiene que conocer a su estudiante, usted tiene que fijarse en su estudiante, usted tiene que ser la guía, usted tiene que dialogar con él para que le pueda empezar a conocer un poquito más y pueda llegar a entender las necesidades que este estudiante requiere de usted, qué quiere, cómo usted le va a ayudar a este estudiante. Tiene que ver mucho al entorno, la adaptación se hace también al entorno. Ya en el tema específicamente del lenguaje, nosotros vamos a adaptar el entorno a la lectura, específicamente en cuanto a la lectura que les interesa. A partir de ahí, nosotros podemos trabajar escritura, escuchar, leer, escribir. Va a partir de ahí, de la parte, para mí, primordial, el interés por la lectura. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a leer? ¿Por qué nos va a llegar a interesar este libro? Y a partir de ahí, pues podemos trabajar el resto de macrodestrezas con todas las necesidades existentes. A los contenidos y a la evaluación. El contenido en sí es importante. No vamos a quitar ese valor, no vamos a quitar esa importancia. Nos interesa que el estudiante aprenda a hacer oraciones, que sepa lo que es un subjuntivo, que sepa un sujeto, qué es el sujeto, qué es el predicado. Claro, sí, nos interesa. El contenido indiscutiblemente es básico. Y de acuerdo a las necesidades educativas, yo voy a planificar ese contenido. A ver, en el tema de crear, por ejemplo, yo necesito que el estudiante, aparte de crear, él sepa diferenciar un pronombre, que necesito que diferencie un predicado del sujeto. ¿Cómo lo logro? Con aquellos estudiantes que tienen un nivel 3, ejemplificando de manera visible. Cuando yo hablo de pronombres, me pongo un ejemplo, le digo que hay de dos tipos, que hay el pronombre, el singular y el particular, y que en cada uno de ellos tenemos niveles. Entonces, el primer nivel soy yo, y le digo yo,
y le repito, no es una repetición cansona, mucho cuidado. Simplemente le repito que yo enseño, por ejemplo, y le digo, Sara es mi nombre y yo es el pronombre. Entonces le digo a él, tú eres, cuando digo tú, eso es el pronombre. Y cuando digo Carlos, ese es el nombre. Entonces, ¿qué es lo que le estoy haciendo? Le estoy dando ejemplos que él va a conocer y que es un grado 3. Dependiendo de los años, usted tiene que ir visualizando la comodidad y la necesidad del estudiante y entonces ir adaptando los contenidos. Y en base a esos contenidos, usted tiene que realizar una evaluación. Una evaluación que, como ya se ha dicho, tampoco tiene que ser demasiado extensa y también conocer el grado del estudiante. Si no sabe, no es que no sepa, es que tiene dificultad en escribir. Entonces a él no le va a pedir un ensayo, por ejemplo. Se le dificulta escribir y yo le voy a pedir un ensayo. ¿Cómo lo va a realizar? Sí, tengo que ser realista. Entonces, como no le puedo pedir que realice un ensayo, le voy a poner yo una evaluación en donde le hago reconocer cosas. Me vuelvo a poner en el ejemplo anterior. Si yo necesito saber si aprendió los pronombres, lo que vamos de los contenidos, entonces yo le pongo un ejemplo, le pongo en la evaluación, le pongo varios ejemplos, varias cosas y le digo que identifique los pronombres, que identifique si los que están ahí son pronombres o son sujetos, nombres propios, cosas así. Entonces, que pinte, que encierre. Si él pinta y encierra, yo voy a entender que sí llegué en el conocimiento. Lastimosamente, no cumplo con el perfil de salida en cuanto a la escritura, pero entendió. Y tal vez el problema, la necesidad que va a tener este estudiante al salir del bachillerato es que en el momento de escribir, él mejor se va a poder comunicar de manera oral. Pero si tiene el problema en la comunicación oral, en la escrita, tenemos un grado 2, y ahí lo que tengo que trabajar es para que el estudiante se sienta aceptado en la comunidad en base a una lectura o a una expresión corporal, en donde de alguna manera él llegue a adaptarse al medio que le rodea, al entorno, que es una de las partes importantes también en estas adaptaciones, el entorno. No porque entró este estudiante en un curso en donde hay un montón de gente que habla, que se siente, él no va a adaptarse porque él es un grado 3 en donde él no quiere que nadie se acerque a él, que nadie se comunique con él y él tampoco comunicarse con nadie. Entonces, ahí como docente usted tiene que mirar ese tipo y decir, a ver, el estudiante en este entorno no se siente capaz de seguir adelante. No le puede cambiar el entorno al resto de compañeros, pero sí le puede cambiar el entorno a este estudiante. Puede pedir al DECE que le cambie de curso o que le ponga, no sé, un compañero más hacia adelante o hacia atrás. Se debe ir buscando ese tipo de adaptaciones en el entorno. Hay chicos que fueron asignados a un colegio, no están a gusto, no les gustó. Y, por ejemplo, hoy yo en este momento en el que estamos pasando, hay estudiantes que se sienten muy cómodos porque están solos e incluso tengo estudiantes que en clase no hablaban, sin embargo, este proceso nuevo de tener una clase virtual le hizo más suelto.
y ahora ya habla, participa. Mire, o sea, ni por aquí se me hubiese pasado una clase virtual para el estudiante. Sin embargo, la necesidad hizo que el estudiante se ponga tras una cámara y se sienta seguro. Incluso al principio él apagaba la cámara y hablaba. Sin embargo, después ya se sintió más seguro y abría la cámara y se le miraba lo que hablaba, lo que decía. Le conocimos la sonrisa. Él no reía nunca en clase. Entonces es una técnica, como le digo, que no es mágica, pero que nos ha dado un resultado positivo. ¿Cómo adaptar en el objetivo, en el general y en específicos? En el objetivo principal, usted tiene que ver las dificultades del aprendizaje. Por lo tanto, cuando usted tiene un aprendizaje grado 1, de necesidad grado 1, usted ya sabe, por ejemplo, el estilo del aprendizaje, usted tiene que ver qué es motivador. Las dificultades del aprendizaje pueden ser de varias formas de los trastornos, como le dije, en sus grados que pueden llegar a ser 1, 2 o 3, dislexia, atención, timidez, etcétera. Entonces, usted lo que tiene que ir viendo es qué dificultad tiene específicamente y obviamente cuál es el nivel y el estilo de aprendizaje usted lo va a imponer a todos para que él no se sienta fuera de lugar, para que él no se sienta que le están catalogando como especial. Entonces, les va a ayudar a encontrar una mejor forma de trabajar. Entonces, en el objetivo general, en donde yo digo que quiero que el estudiante, quiero leer diferentes obras literarias, usted puede ponerle leer una obra literaria de interés del estudiante en el cual podamos trabajar los contenidos del área. Ahí es general, pero le estamos especificando que solamente vamos a ver el interés del estudiante y vamos a ver el estudiante en específico del que tiene una necesidad. Eso lo sabe usted y su planificación. No lo va a saber todo el estudiantado, no lo va a saber todo su curso. Usted va a leer las 1001 noches porque al estudiante resulta que le gustan los cuentos, le llama la atención los cuentos, pero eso no quiere decir que todo el mundo tiene la misma necesidad del estudiante con la necesidad que estamos hablando. Sin embargo, usted en base a esa necesidad le planificó la actividad general que van a realizar todos. O sea, no es que ellos van a escoger en ese sentido, sino que usted les escogió uno que de forma generalizada, pero que más le llama la atención al estudiante de necesidades, es ese libro. Y usted va a poder trabajar tranquilamente porque a todos les va a gustar. En el objetivo específico, usted va a hablar ya de la lectoescritura. Bueno, la lectoescritura está en todo, ¿sí? Acuérdese que es la lectura y la escritura, hace base de la lectoescritura, en donde el estudiante va a poder hacer la creación en sí de su trabajo, de su entendimiento, y la individualiza. Y el tercer objetivo, el específico, uno de los específicos son individualizadas y en aulas. Es decir, cada estudiante va a tener su adaptación y el aula puede ser que se adapte a él o simplemente podemos hacer una adaptación individual en donde solamente él va a trabajar. En el aula puede ser el libro que le digo, Las 1001 noches, eso es para todo el mundo, pero ya específicamente con él puedo hablar de Sinbad el marino, en donde yo voy a hablar sobre las aventuras de este marinero y cómo él se siente relacionado con esas aventuras. Ahí ya le individualizo. La adaptación curricular es solamente para él.
El resto va a leer todo el libro o unos otros cuentos más, pero a él yo voy a hablar específicamente de las aventuras de Sinbad el Marino. Y entonces él se va a ver un poco reflejado en lo que este personaje trata. Entonces, la adaptación es específica, la adaptación está dentro del aula y es individualizada también. ¿Cómo realizar una adaptación? Estas orientaciones teóricas incrementan la planificación del diseño. Usted puede poner, aparte de lo que ya se le ha dicho que debe poner, aparte de lo que le dice ya el sistema de gobierno, cuál es la planificación que usted debe poner, usted puede realizar otro tipo de una planificación que esté dentro de la misma. Vuelvo a repetir, digamos que el gobierno nos manda a leer 3 libros por año. Cuando un estudiante no tiene el hábito de la lectura, que desgraciadamente es a nivel general, no por necesidades o por lo que sea, pero no tenemos ese nivel todavía, la adaptación es, en primer lugar, crear el hábito de la lectura. Entonces el gobierno sí nos dice, hay que leer 3 libros. Mi adaptación dice, voy a leer un libro. No necesariamente necesito leer los 3 libros. Voy a leer uno. Y en base a eso voy a ir despacio. Y ahí voy a evaluar y voy a tener las intervenciones psicopedagógicas, tanto preventiva como comprensiva, como sistemática y continua del DESE, en donde obviamente no le vamos a dar todo el trabajo a la compañera del DESE, pero sí le puedo ir direccionando los problemas que voy a ir encontrando para que ella me ayude a ponerle, a proyectarle en un nivel. Recuerde que no todas las necesidades son visibles. Desgraciadamente, aquellas necesidades que son visibles son las necesidades de segundo y de tercer grado, que ya se convierten en ocasiones patológicas, pero las de primer grado, las que generalmente son de motivación e interés, esas no son visibles. Y usted aparentemente es una persona, llamémosle regular, una persona en la que usted dice, no, yo no tengo ningún problema, pero hágase un autocuestionamiento y dígase a usted mismo cuántos libros ha leído, cuántas se ha escrito, ha hecho algo de escritura, un diario personal, un diario laboral, si escribe su agenda, si escribe, si sabe escuchar, si entiende lo que la otra persona le quiere decir, si cuando usted habla, el resto le entiende, si en realidad es un comunicador. Entonces ahí podemos decir que la electroescritura ha cumplido con su propósito. Cuando podemos decir que estamos de acuerdo en nivel del docente con el estudiante y con el entorno. Entonces sabremos si hemos triunfado o nos queda todavía por aprender algo más. Llegado a este punto, esta es mi intervención. Lisset, no sé si podemos poner ya preguntas en el tiempo que nos queda, porque seguramente hay muchas preguntas por hacer. Muchas gracias, Sarita. En efecto, yo me he quedado muy apresurada quizás en algunas cosas y quiero validar mucho de lo que estamos hablando, Sari. Y una de las cosas que yo quiero validar con todos es el ejercicio desde el área de la psicología. Y mira qué importante el tema que tú has nombrado sobre los trastornos específicos del aprendizaje y sobre todo orientados al lenguaje, que puede ser dislexia, dislalia. Y en este caso es súper interesante entender que la dislexia no se cura, Sarita. Y hay varias empresas, organizaciones que en nombre de las neurociencias o en nombre de procesos como la gimnasia cerebral, el brain gym o otro tipo de estrategias, nos están diciendo que
le pueden curar la dislexia en 6 sesiones, en 8 sesiones a un niño, siendo esto un proceso falso y mentiroso, Yes. sin comprobación. Entonces, mira cómo nosotros debemos aprender a captar lo bueno de cada sistema, de cada proceso y entender que hay otras cosas que son publicidades engañosas en realidad que no sirven para nuestros pacientes. Lo único que nosotros podemos hacer es incluir a nuestro estudiante de manera efectiva, con términos y técnicas tan sencillas como las que nos has enseñado el día de hoy y tan impactantes en la vida del niño. Porque lo importante es categorizarle como un ser humano, como un constructo. Así Nosotros es. estamos construyendo la sociedad, estamos desarrollando al ser humano y cada vez que le decimos que es un incapaz, que no puede, que no sirve, que no vale, en realidad lo que estamos haciendo es destruir o minando al ser humano que luego será el reflejo de nuestra sociedad. Yo te Ujú. agradezco mucho. Ahora me imagino que Liz ya comienza con la ronda de preguntas, pero desde la dirección académica valido muchísimo tu aporte. Comprendo drásticamente que la parte más importante es educar a partir de las emociones, que el niño se sienta, el niño, el adolescente, el joven, se sienta motivado a aprender, motivado a desarrollar su conocimiento y que esta contribución sea el eje que nos caracterice como seres humanos. Muchísimas gracias, Sarita, desde Poliestudios, por siempre aportar con esta calidad tan grande de la docencia. Gracias, Verónica. Y como dices, sí, al ser humano se le debe educar como ser humano. No somos máquinas y no debemos engañar. Hay, desgraciadamente, una falta de ética en el tema educacional que se está viendo y esa es la razón por la que hoy tenemos un sinnúmero de corrupciones y es porque la educación no está tomando parte de una creación consciente del ser humano. Entonces, me duele mucho decir esto porque yo soy educadora y me gustaría hacer mucho más. Pero si yo llego, como les he dicho a mis estudiantes, si yo llego a una persona y esa persona me entiende, yo he ganado. Yo quiero un ser humano en esta sociedad que sienta, que le duela lo que está pasando y que sepa que con la verdad podemos llegar a muchos lugares. Gracias, Liz. Podemos empezar. Las personas que requieran preguntas, por favor, que vayan activando su micrófono o alcen su manito en el chat, como les guste. Por favor. ¿O todo está claro? Evangelina, Jocelyn, José Falconi. Bueno, aquí, Liz, tenemos una pregunta y es una buena pregunta. Dice José Falconi, ¿cómo se debe trabajar con los padres de familia? Ya que en algunos casos los padres se niegan a las necesidades de su hijo. Y yo creo que ahí, Sarita, podría darte primero dos tips desde la psicología. La primera es demostrar lo que está sucediendo con su hijo. Creo que esa es la parte fundamental o primordial. Y la segunda, generar un ambiente de confianza que le permita entender la credibilidad del docente al momento de abordar un tema. Cuéntanos tú, Sarita, ¿qué opinas? Sí, bueno, muy buena pregunta, como dices tú, Berito, y muy buena pregunta para el señor Falconi. Es cierto, es muy duro que un padre de familia acepte la dificultad o la necesidad de su hijo. Yo creo que en esa parte, como hemos hablado de la afectividad, es bastante comprensible esa situación. Lo primero que tenemos que hacer es ganarnos la confianza del padre de familia, que es durísimo eso, y más cuando queremos contarle que su hijo tiene una dificultad. Lo segundo, después de la confianza, es invitarle a que mire a su hijo cómo trabaja. Decirle, mire, lo que pasa es que yo requiero de su ayuda porque quiero planificar o hacer una actividad en donde los chicos se sientan más motivados. Es decir,
hacerle parte al padre de familia de tu planificación, de que él mire en cómo le puede ayudar al estudiante, o sea, a su hijo, y cómo te puede ayudar a ti como docente. Entonces le puedes decir, cuando hablamos de la demostración, lo que le podemos decir es, ahora que estamos en esto del tema virtual, lo que le podemos decir es que se ponga al lado del estudiante y que el estudiante lea un cuento o que me cuente a base de historietas que él ha creado, que escriba o que dibuje, que me cuente lo que quiso hacer. Entonces el padre se va a dar cuenta de lo que nosotros nos damos cuenta en el aula. Se va a dar cuenta de que el estudiante necesita ayuda. Y una vez que hemos hecho estas dos cositas, que la primera va a ser durísima, como te digo, de ganarnos la confianza del padre de familia, una vez que hemos logrado demostrar que el estudiante tiene la dificultad, es muy complicado y hay que tener mucho tino en el padre de familia, decirle, llévele a un psicólogo. Muchos padres de familia se erizan, se ponen a la defensiva. Y lo que podemos decirle es a la parte psicológica de la institución que nos ayude a poder abordar el tema. Decirle a la compañera, al compañero, mira, este problema yo tengo, ya tengo la confianza del papá, ya le he demostrado y ahora lo que quiero es que tú me ayudes a decirle de qué manera le podemos ayudar, cómo le vamos a ayudar. Solos no. Tengamos en cuenta que nosotros somos docentes, la mayoría somos pedagogos, pero no somos psicólogos. Y es bastante complicado abordar un tema de decirle al padre, ¿sabe qué? Su hijo tiene esta necesidad. La primera... Súper interesante, Sarita. Quiero hacerte ahí una acotación súper importante, ¿no? Somos una triada, una comunidad educativa y en efecto, esta es la forma correcta. Trabajar como comunidad, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, si es que hay el beneficio de tener este placer de tener una trabajadora social en la institución educativa y entre todos abordar de una manera técnica esta comunidad que debemos tener. Alguien nos ha dicho una pregunta muy fuerte que dice, ¿se le puede decir a un padre de familia que la dislexia no tiene cura? Y esa es una pregunta que debes analizarla súper bien, porque primero, tú vas a invitar a que el padre de familia conozca qué es la dislexia, cómo trabajar con la dislexia, cómo ayudar a tu hijo en la dislexia. Pero esas preguntas las debe resolver el psicólogo cuando ya está interactuando con el padre de familia y el niño. Y debe buscar el momento más propicio para que entiendan de una forma resiliente que tienen que seguir adelante y que no pueden justificarse en la dislexia para no enseñar. ¿Qué opinas tú, Sarita? Correcto, Berito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Vuelvo a repetir, la mayoría de nosotros somos pedagogos, docentes, no somos psicólogos. No podemos lanzar una bomba al padre de familia. Pongámonos un poquito también en los zapatos de ese padre de familia. Nosotros también tenemos hijos. Y qué duro, primero, qué duro decirle al padre de familia que el estudiante, que su hijo tiene un problema para aprender. Durísimo. Y si en eso le digo que ese problema no se va a curar, le estoy matando como padre de familia. Le estoy diciendo que le estoy dando un problema que no tiene solución. Entonces, sí debemos apoyarnos muchísimo en el tema de la psicología, pero si desgraciadamente no contamos con el personal adecuado y correspondiente al tema, lo primero que tenemos que hacer es hacerle entender al padre de familia que si es verdad, es una necesidad, no es un problema. Como dices, no se pueden escudar en que el estudiante no se va a curar de la dislexia y por lo tanto será factible todo lo que él haga. No, porque esto es como una enfermedad cualquiera. Por ejemplo, un ejemplo así bastante fuerte, la diabetes. Es una enfermedad que no tiene cura.
sin embargo tiene tratamiento. Y si nosotros le tratamos de decir al papá, a ver, tenemos este problema y vamos a trabajar bajo perdón, no problema, tenemos esta necesidad y vamos a trabajar bajo esta necesidad, lo que sí le voy a pedir es que colabore mucho en casa, que revise, que sea partícipe, que sea no solamente un ente vidente, sino un ente activo, en donde el padre de familia tiene que inmiscuirse al 100% con este estudiante para que el estudiante pueda llegar a no superar, pero sí a aprender a vivir con esta necesidad. Una de las cosas, Sarita, que nos preguntan ahora es la siguiente. ¿Qué nosotros utilizaríamos, qué test nosotros utilizaríamos desde la parte psicológica para la evaluación de la dislexia? Es importante recordar que Sarita nos está dando su visión desde la educación porque ella es una pedagoga y ella nos está construyendo bajo los macro análisis que necesitamos desde la pedagogía en la construcción social del aprendizaje. Respondiéndoles de este tema desde la psicología, yo les puedo decir que nosotros en Poliestudios utilizamos el TALE, que es una prueba de lectura y escritura que permite evaluar rápidamente el nivel general del sujeto en sí, ¿no es cierto? Hacemos un test también de detección para la dislexia, trabajamos con la bendición de Dios y TEA nos ayuda mucho. Tenemos una gran amiga a quien la saludamos fuertemente, María José Valencia, que siempre nos está apoyando muchísimo en esta área. Y trabajamos con el DSTJ para la detección de la dislexia. Y hacemos pruebas y baterías de evaluación neuropsicológica también para la construcción de esta etapa. Es importante recordarles que esta capacitación se da en base a los requerimientos que nosotros tenemos desde las adaptaciones hacia el docente y cómo estamos construyendo en el área de lengua y literatura estas adaptaciones para que podamos salir adelante. Próximamente tendremos una parte dedicada desde la dislexia hacia la psicología para que podamos abordarla de una mejor manera en esa área. También nos preguntan algo que es muy duro. Mira, Nadia Barragán nos pregunta lo siguiente. Primero vamos a comenzar con la pregunta de Jocelyn, que dice, ¿cómo trabajar con una adolescente que estaba en su último grado, en tercero de bachillerato, tenía dislexia y lo único que la profesora le hacía era hacer copias y repeticiones de palabras, pero ella jamás fue incluida en sus horas de clase? ¿Qué harías con ella? ¿Cómo le incluirías en su clase? ¿Cómo harías que este ser humano sea validado como un ser que es capaz de desarrollar sus actividades, que es capaz de aprender de una manera distinta? Ok, grave la situación en realidad, es lo que te decía. Mucha gente profesionalmente hablando todavía se mantiene con técnicas obsoletas como la repetición y la copia. Entonces, yo con la chica, yo trabajaría haciendo yo la lectura, ¿sí? Primero yo la lectura y le diría a ella que escriba, porque como el problema de ella radica específicamente en la escritura, lo haría que escriba, pero lo que ella haya entendido o lo que ella haya captado en sí de esto. Si ella me dice, no, es que no quiero escribir y esto, le dijera, perfecto, dibuje. Dibuje lo que usted entendió o captó. Y en base a eso le diría, ahora reláteme lo que les ponía en el ejemplo. Específicamente este tipo de trabajo se hace con personas que tengan el problema de la dislexia. Entonces, cuando ellos hablan, se dan cuenta de lo que han escrito, porque se dan cuenta, porque ellos no es que no tengan la capacidad de comprender lo que escribieron. Ellos se dan cuenta que equivocaron letras. Y ahí ellos van a ir adaptándose y van a ir entendiendo lo que nosotros queremos y lo que ellos quieren. Pero como dije, no es una cura ni es una técnica que te va a decir esta técnica es mágica y esto le va a ayudar. Lo que le va a ayudar es para que ella tenga el cuidado, digámoslo así,
de que todo aquello que ella vaya a presentar por escrito, lo mire, lo revise, lo analice, lo acepte o lo rechace. Y en base a eso vamos a crear una seguridad en el estudiante, una seguridad en esa persona, en que lo que yo estoy haciendo lo hago bien, por lo menos para mí. Porque como hemos dicho, lo que para mí está bien, tal vez para ti no. Pero yo me siento segura de lo que estoy haciendo. Ese sería mi aporte. Perfecto, Sarita. También nos dice Nadia, soy docente de lengua y literatura de los grados de 8º, 9º, 10º, y cada uno con su grado de necesidad y su dificultad. Ahora, ¿cómo se puede realizar una adaptación curricular virtual a un estudiante que tiene el grado de necesidad, pero no tiene un teléfono que es inteligente, es un hogar pobre y la directora solo indica que por teléfono? No sé cómo hacer. El día de ayer, nosotros, te adelanto esta parte, el día de ayer nosotros tuvimos una linda charla con Óscar Andrés Alfaro de Costa Rica. Y él nos decía que la educación virtual puede ser llevada por todos los medios. Y nos daba una idea genial que a mí me parece que puede servir muchísimo, y es mandarles toda la información a los estudiantes en una flash, en una llave digital, ¿no es cierto? Si no es así, puedes utilizar un CD-ROOM, si crees que puedes utilizarlo de esa forma, y si no, tomarte el tiempo de imprimirlo y llevarlo o quedar en un acuerdo en dónde dejarlo, ¿no? Ahora que ya estamos en otro semáforo. Lo importante aquí es ejercer el derecho a la educación. No podemos ponernos el limitante de que porque solo tienes el teléfono no puedes educarles. Sí, mira, eso también iba a decirlo yo. Ahora se está tomando muy, no sé si decirlo de manera, pues, para que nadie se ofenda, es una excusa el no tengo internet. No sé, hay gente que tiene mucha suerte y tiene todo. Mm, hay otra que tiene medios muy reducidos y no tiene nada. Pero lo que dices es cierto. Tal vez al principio, cuando estábamos encerrados, en realidad no había la forma, no había forma de hacerles llegar. Por eso también se volvieron bastante flexibles, que si entregas bien y si no entregas no importa, que guarde las cosas hasta cuando se pueda entregar. Eso fue al principio, pero ahora no. Ahora el docente de vocación ve cualquier manera de hacerle llegar la información a este estudiante. Puede ser que no tenga internet, no tenga nada, solo tenga un teléfono de esos muy sencillos, pero yo sí lo tengo. Yo sí tengo, entonces, no estamos hablando de 500 estudiantes, estamos hablando de un estudiante, en el que sí yo puedo imprimir incluso la información. Y puedo decirle al padre de familia que podemos encontrarnos en algún sitio y yo entregarle esa información. No veo, o sea, tal vez los medios económicos de los docentes no son tampoco para decir, a ver, yo soy millonario y puedo dar a todo el mundo, pero con un estudiante sí se puede hacer ese sacrificio, Berito. El docente de vocación lo hace. Así es, Sarita, y mira qué hermoso es el amor de la pedagogía y qué hermoso es poder intervenir y construir conocimiento. Y Nadia, al plantear esto, siento su desesperación y siento sus ganas de enseñar, de educar, y esta es una gran idea. Mira, nos han preguntado si nosotros debemos tomar los lineamientos del Ministerio de Educación o debemos en realidad hacer una educación individualizada en estos tiempos de pandemia. Y yo les quisiera decir algo muy importante, compañeros y compañeras. Este es el momento de la personalización de la educación. Este es el momento verdadero de la educación inclusiva. Aquí estás educando uno a uno, aunque no te des cuenta, aunque aún no lo asimiles de esa forma. Tú estás educándoles uno a uno en este momento.
depende de tu magia pedagógica, depende de tu capacidad creativa, de tu capacidad de desarrollo, de tu capacidad de seguimiento, el impulsar a este niño, a este adolescente, a este joven. Alguien me decía, Verónica, desde la psicología positiva no podemos tratar a los niños como un problema. Nadie les está tratando como un problema, pero debemos de entender claramente que existen problemas, trastornos y dificultades que enfrentan los niños. Y eso debe quedarte muy claro. No porque estamos evaluando desde la psicología positiva, voy a desmitificar la existencia de la dislexia, porque entonces volveríamos nuevamente a pensar que el estudiante es un vago, incapaz, que no entiende o que no sabe. Súper importante que nosotros podamos reconocer que existen trastornos, dificultades, comorbilidades, problemas de aprendizaje y debemos aprender a convivir con ellos y debemos sacar adelante a nuestra sociedad. ¿Cuál sería tu conclusión en esta tarde, mi querida Sarita? Mi conclusión, Berito, es que el docente, aquí se va a ver el verdadero amor que tiene el docente para enseñar y que el docente no se debe a un ministerio de educación, sino se debe a sus estudiantes, que el docente debe amar su profesión y debe guiar al estudiante porque nosotros estamos sacando la nueva sociedad que nos va a nosotros gobernar en poco tiempo. Esa es mi conclusión, Berito. Muchísimas gracias. Y cuando hablamos de vocación, sin duda alguna es la capacidad que tenemos de amar lo que hacemos. Existe una gran diferencia de aquella persona que está ejerciendo una labor por un contrato y la diferencia de una persona que está aquí por vocación, porque soñó con ser maestra, porque jugó a ser la profesora o el profesor desde pequeño y su opción de vida y su sueño de vida es educar. Y qué lindo que podamos tener maestros de vocación y no solo maestros de contrato. Muchísimas gracias a todos y todas y les dejamos con Liz. Muchísimas gracias, Sarita, Vero, por sus intervenciones. Como nos acaba de decir Vero, que no sea por obligación que enseñen a los estudiantes, sino por convicción, que son las personas que nos van a representar el día de mañana, que lo necesitamos mucho en este país, que desgraciadamente estamos llenos de corrupción, como sabemos. Una vez más les invito al Congreso Internacional de Salud Mental Comunitaria y la Educación en tiempos de COVID. Atención en crisis de emergencia. Esto lo vamos a realizar del 25 al 28 de junio junto a diferentes instituciones y la Universidad Indoamérica. Vamos a contar con ponentes nacionales e internacionales. Estos se pueden registrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn en www.congreso.poliestudios.org. Y también contamos con la formación de telepsicología y competencias digitales 1, 2 y 3. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Sarita, por su intervención. Como siempre, hermosas sus exposiciones. Gracias a todos. Una linda tarde. Cuídense mucho, por favor. Que estén bien. Hasta luego.